vamos a iniciar la clase. Solicitarles, por favor, me indiquen si el audio está bien. Sí, se escucha bien. Ya, gracias, muy amable. Bien, ya habíamos ido avanzando en el tema de los errores de partida suave. Vamos a retomar justamente ese tema. La clase anterior habíamos quedado viendo en la descripción, si quieren, del arrancador de partida suave, el Siemens, el de la familia Sirius, el 3RW30. Y hemos ido viendo la conformación, si quieren, de este dispositivo. Hemos ido viendo sus terminales de conexión externos, tanto para la parte de suministro de energía como también para la parte del mando, el control, los posibles ajustes que deben realizarse para un buen manejo del dispositivo. Y por último, quedaba explicarles un poco a ustedes este tema de la parte interna, si quieren, que se les había dicho, en este caso, de este arrancador de partida suave con control de 2 fases, ¿ya? Esto les vamos a explicar a continuación, viendo esto después de esta lámina, vamos a entrar un poquito en detalle, ya, pero ya les había dicho, ¿no?, que no existe una descripción total del mismo por temas, bueno, de su logout, digamos, técnico de eso. Bien, entonces continuamos entonces. Lo que estamos tratando de ver son el arrancador de partida suave, 30W30, como pueden ver, es la descripción que hemos hecho de esa, que es exclusivamente un arrancador para prestaciones básicas, o sea, es un estándar, así se llama, prestaciones básicas o estándar. Prestaciones básicas significa que tiene alguna potencialidad para poder manejar a los motores, sí, pero básico, digamos, estándar, lo normal, ¿ya? Se fabrican para motores que van desde 0 o desde 1.5 kilovatios, ¿no ve? Ya sea en tensiones de 110, 220, 380, no importa, hasta 400 volts. Y se fabrican desde motores de 1.5, les decía, hasta 55 kilovatios, los 3RW. Entonces, si yo tengo un motor de 25, 20, se puede usar el 3RW30 para prestaciones básicas, o sea, las aplicaciones estándar, jóvenes. No sé, un ventilador, o sea, no interesa, ¿no? Pero para prestaciones básicas. Ahora, hay otro que es el 3 Avances. Este 3RW30 es de técnica, ¿no?, que tiene el arrancador de partida suave de control de 2 fases. Vamos a explicarse, ¿no? Y también vamos a ir viendo de que en paralelo con el 3RW30, esto un tiempo después, si quieren, se ha ido desarrollando el 3RW40. El 3RW40 que también sirve para resolver, si quieren, manejar, o es un dispositivo, ¿no?, que puede, digamos, en este caso, hacer el adecuado para prestaciones básicas, para manejo de motores estándar. Entonces, en este caso, el 3RW40 también está dentro más o menos de este rango. Se fabrica desde 5.5 kilovatios hasta los 55 kilovatios también. También es de control de 2 fases. Pero la cara frontal vamos a ir viendo, vamos a ver si coincide con este. Hemos visto la clase anterior, la del 3RW30, ¿no ves? Se ha explicado con detalle, pero veremos también que hay otra solución para lo mismo y con la misma técnica, el 3RW40, y veremos posteriormente si existe algún cambio, una mejora, una evolución, etcétera, porque este es el primero en fabricarse hace mucho tiempo. Y luego ha aparecido, si quieren, en su reemplazo, no en sus reemplazos, sí, también lo pueden usar, pero para las mismas aplicaciones ha aparecido también con prestaciones básicas. Vamos a ver, por eso se hace lo mismo y de la misma técnica, digamos, de control de 2 fases. Para motores mayores, estos dos no sirven, ¿no? Entonces ahí tienen sus limitaciones. Ok.
Bien, vamos a entrar un poquito al hablar ahora de esa técnica del control de dos fases. Este es un diagrama que lo han debido ver ustedes en el manual del arrancador de partida suave. Ese es el arrancador de partida suave, ¿no? Es dibujado eléctricamente, ¿no? ¿Sí? Como pueden ir viendo, ¿no? En cada fase tiene una parte de circuitería electrónica. Y esta circuitería electrónica está conformada en base, como ustedes ya saben, a electrónica de potencia, SSR o TRIACs en contrafase, ¿no? En cada una de las fases, fíjense, en la fase L1 si quieren, en la fase R si quieren, y en la fase T o en la L3 también lo mismo. Pero pueden notar que en la 2 no hay nada, ¿no? Por eso se dice que estos dispositivos, estos arrancadores de partida suave, son dispositivos, en este caso, dispositivos de control de dos fases. Ya hemos hablado con ustedes, jóvenes, la clase de ayer. Hemos dicho que este dispositivo, ¿no ve? ¿Qué hace? Controla, ¿no ve? La evolución de la corriente, hemos dicho, y del torque del motor. Entonces, por eso es que tiene un control, ¿no? Ese control está en función a la electrónica de potencia. Pero ¿por qué no ponen en los tres? Bueno, esa es su técnica. ¿Cómo lo hacen? Bueno, habría que entrar en detalle. Eso no nos muestra. Pero al margen de eso, también ustedes pueden ver que al ser controladas dos fases y una de ellas no, también pueden ver que en cada una de estas dos fases controladas hay unos contactos. Sí, unos contactos que normalmente abiertos que ven, que se llaman bypass, se llama. No les he explicado un poquito esta parte de aquí, el estado del bypass, decía, ¿no? Este foquito no les he explicado LED. Sí, vamos a explicarles después. Entonces, este es un bypass. Un bypass es un contacto abierto que se cierra en algún momento, como su nombre indica, bypasseando, ¿no ve? A algún elemento. Eso significa, si la corriente viene aquí, está abierto, va a pasar por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero en algún momento, si se cierra, ya no pasa nada, sino este es el camino de menos resistencia y se viene por este lado, haciendo que este ya no trabaje, si quieren. En otras palabras. Ok. Entonces, el bypass existe en esas dos fases que están siendo controladas. La tensión que se aplica puede ser, ya hemos hablado, hasta 440, 110, 220, 380 o otra tensión que ustedes quieren aplicar. Ok, seguimos adelante. Voy a hablar un poquito de este. Esta es una onda de tensión alterna que ustedes conocen de una de las fases, de la fase L1. De la fase L2 podría dibujar, es la misma, ¿no? Sobrepuesta. De la fase 3 también es la misma sobrepuesta. ¿Por qué? Porque su sistema de alimentación, jóvenes, es trifásico, ¿no? Entonces no hay que perder la idea. Se los representa o lo analiza en monofásico porque en las tres pasa lo mismo, si quieren, eso es algo natural, ¿no? Si nosotros aplicamos una tensión senoidal del sistema 380, 220, 110 al arrancador de partida suave, sus terminales que ya conocemos, ¿no? Esa tensión que viene, ¿no? Que tiene una forma senoidal, atraviesa esto, pero por aquí no sale esto. La senoidal no sale. Entonces, para que trabaje este dispositivo, ya les hemos hablado a ustedes, ¿no? Se les ha dicho de que aquí está llegando 380, L1, L2, L3, por aquí sale 0. Aquí hago llegar 220 si es el control, está ya listo, este LED prendido, y luego ¿qué tiene que ser para que trabajen? Hacer llegar una señal, de la fase R a 1, y este señor empieza a trabajar, y por aquí empieza a salir voltaje. ¿Sí? Lo que sale no es igual a lo que entra, con certeza. ¿De qué depende? Depende de los ajustes que ustedes han hecho, depende de la técnica que está usando este fabricante, y sale por aquí un sistema también trifásico, ¿no ve? Pero diferente al de entrada. Entonces, cuando sucede eso, jóvenes,
Cuando sucede, le aplico esa tensión, doy la orden para que trabaje, con esa orden que hago, doy al borne 1, automáticamente estoy alterando el sistema de control interno. No se ve aquí con eso. Y empiezo a, ¿no ve?, disparar, así se llama, ustedes conocen, a través de su gate de cada uno de estos semiconductores, haciendo que estos puedan conducir o no conducir. Tiene un sistema de control complejísimo, pero tiene. Y cuando sucede eso, entonces, el sistema 380 que entra de alterna, ¿no ve?, y cuando yo lo he cesado, lo he disparado, ¿no ve?, he hecho el control, lo he al arrancador, le he dicho que empiece a trabajar y me saque por aquí un sistema trifásico que controle la corriente y el torque de mi motor. Entonces, la onda de salida, esta de salida es lo que estamos haciendo, esta que está entrando, está siendo alterada, jóvenes. Está siendo alterada porque hay ángulos de disparo, ¿no? Entonces la onda, si quieren, ¿no ve?, la onda sufre modificaciones. Y esas modificaciones de la onda, ¿no ve?, dependiendo del ángulo de disparo, ¿no ve?, dependiendo, ¿no?, nuestra onda sufre completamente una modificación total. Eso significa que lo que está saliendo por aquí también es alterna, pero es una alterna pulsante, ¿ya?, deformada, con valores promedio de voltaje de un cierto valor, ¿sí? Y de ahí en adelante, jóvenes, ¿no ven?, ya no hacemos nada nosotros. El sistema electrónico, el microprocesado, el programa que tiene toda esa situación, hace de que el voltaje que salga, vamos a ir viendo qué le sucede, les vamos a mostrar, ¿no?, tenga una característica muy interesante. El cómo lo hacen, bueno, a alguien, si les interesa, a alguien de ustedes, pues les remito al manual y véanlo ahí, pero no hay más. Entonces, tal vez podrían ustedes hacer un diseño de un arrancador partido suave, ¿no?, ya en función de los resultados que vamos a ver, para que logren cómo hace que el voltaje que se va a aplicar al motor tenga cierta evolución. Eso vamos a ver. Ok, entonces el control de dos fases lo hace en dos fases. Y en la tercera no hay control. Entonces aquí debe salir cualquier cosa. No, sí, puede ser, porque hay problema, ¿no ven? No es lo mismo. Porque hay otro que vamos a ver es con control de tres fases. No hay, sí, no es diferente. Pero, bueno, ellos en su diseño interno, interno, lo han resuelto, ¿ya?, lo han resuelto. Y al resolverlo, bueno, de alguna forma, si quieren, lo han arreglado y aquí sale un voltaje, jóvenes, que vamos a ir viendo con un cierto comportamiento. Ok. A eso se refiere el control de doble fase. Ahora, cuando dan la orden de trabajo, hemos dicho que entra el sistema trifásico, luego, de acuerdo a su lógica de programación interna que tiene, ¿no ve?, hay ángulos de disparo que se modifican, etcétera, etcétera, y por aquí sale un voltaje que varía de acuerdo a una ley que ellos tienen, que han desarrollado. Y ese arranque que se le llama, porque ya está empezando a trabajar, el motor va a arrancar con ese voltaje que le entrega por un tiempo y termina su arranque. Saben ustedes que eso nosotros ajustamos aquí, a ver, 5 segundos, 5 segundos. Y también ajustado un valor de tensión inicial, le hemos dicho, ¿no? Sí. Entonces, cuando doy la orden, por aquí sale un valor de tensión inicial y de ahí empiezas a evolucionar la tensión hasta llegar al 100% de la tensión, hasta que llegue esto, pase, ¿no ve?, en un cierto tiempo que nosotros ajustamos. Cuando termina el arranque, jóvenes, termina el arranque, este arrancador de partida suave debe salir de servicio, ya no tiene que trabajar. ¿Y cómo hacemos para salir de servicio si está en el circuito ahí? ¿Cómo vamos a hacer? Ya tiene internamente estos bypass. Cuando termina eso, jóvenes,
automáticamente este bypass se cierra y este también. Y los tres quedan conformados como si fuera esto. Ya la electrónica potencia no trabaja porque la corriente viene por este sistema. Este sistema ya queda fuera de servicio, ya no calienta, se cuida un poco al arrancador de partida suave gracias a la presencia del bypass. Y el motor recibe la energía ya del 100% cuando ha terminado el arranque, jóvenes, por aquí, ¿sí? Por aquí. Sin esto, durante el arranque trabajan los trías tiristores en contrafase, pero después no. ¿Ok? Para eso sirve estos bypass. Y cuando sucede eso, cuando termina este bypass, cuando se cierra, ¿no? Cuando se cierra, una forma de saber que ha terminado el arranque, ¿no? Que ya el bypass ha actuado, ya el arrancador ya no está trabajando, sino viene por aquí, por su bypass está pasando, saliendo, no estoy usando los semiconductores. Entonces, este que se llama, este LED pequeño que ven aquí, ¿no ve? Toma, se enciende. Eso me avisa que ha habido un bypass, o sea, ya ha terminado el arranque. Si quiere. ¿Okay? Muy bien, vamos a seguir. Y ahora vamos a ver, sí, esto ya con detalle, ¿no? Porque el fabricante ya nos dice, nos muestra, ¿no? Cómo evoluciona el voltaje, si es, ¿no? El voltaje de entrada aquí es senoidal, cómo sale aquí, cómo evoluciona. También va a salir senoidal, pero usted sabía, ¿no ve? Con una forma diferente, ¿sí? Pero el valor entre fase, ¿no ve? Sus valores, cómo salen aquí y cómo evolucionan desde el valor que yo he elegido hasta el 100% del valor que debe entregarse cuando termine el arranque. Bien, entonces esta es la curva, jóvenes, ¿no ve? Como van a ir viendo, la curva, ¿no? Del voltaje en porcentaje versus tiempo, ¿no? Estamos hablando la curva del voltaje que le entregamos a esta máquina versus tiempo en duración durante el arranque, porque es lo que estamos viendo, ¿no? Y siempre haciendo referencia del voltaje, es el inicial, ¿no? En el tiempo para ver cómo cambia y en este tiempo, ¿no ve? Sí. Entonces, aquí en esta gráfica ustedes tienen el voltaje que se le aplica al motor durante el arranque. Y en porcentaje, de 0 a 100%. Y aquí tenemos el tiempo que dura el arranque. No sé, 5 segundos, 10 segundos, lo que nos permite, ¿no ve? Los ajustes. 20 segundos. De 40 a 100, sí, lo que nos permite. Eso lo tenemos nosotros bien claro. Ok, bien, entonces ahora tenemos que definir, o no importa cuál motor tenemos, ¿no? Dentro de ese rango que hemos hablado, debemos definir su tiempo de partida. ¿Dónde? En el potenciómetro, les vuelvo a repetir, aquí su tiempo de partida. ¿Cuánto? 5, 10, 15, 7, 5, 20 segundos. Entonces aquí ustedes definen si el tiempo de partida va a ser largo, los 20% o 20 segundos, o va a ser la mitad, o va a ser la cuarta parte, ustedes definen, ¿no ve? Ok. Una vez que han definido el tiempo, voy a suponer que he definido el tiempo más largo, aquí, 20 segundos, ¿ya? Como ejemplo. También defino la tensión, ¿no ve? Con la cual va a arrancar, inicial. Y eso lo defino en el otro potenciómetro que hemos visto. Desde 40% hasta 100% de la tensión nominal. Entonces, 100% es la tensión nominal, la que le va a llegar al motor, sí, esta tensión de aquí, si es 380, 100% es 380, si es 220, 220, ¿no? Si es 110, 110, ¿ya? Entonces,
yo tengo que ajustar a un valor, pero solo puedo ajustar, como ustedes han podido ver en esa ruletita de ajuste, mínimo 40, más de eso no puedo, o menos de eso. Y lo máximo 100. Yo voy a esto inicialmente, si quieren, el valor mínimo, puedo poner 40. ¿Ya? 40%, colocamos 40%. Este es el valor entonces elegido. Si quieren poner 50%, estamos más así. Si quieren usar más así, o si quieren aquí el punto mínimo, aquí poner 40. Si yo quiero 40 es aquí. Si quiero 50, por decir es ahí. Aquí es 60, 70, 80, 90 y 100. ¿No ves? Sí. De la tensión que entra. Ok. Y ahora, bueno, ya está ajustado, ¿no ves? ¿Y ahora qué tienen que hacer? Que tienen que hacer, como ustedes han visto, lo que tienen que hacer ahora es hacer llegar un voltaje. Ya está aquí conectado el mando. Tienen que darle una orden. ¿Para qué? Para que arranque, para que funcione este caballero. Ya ha ajustado todo, ya está cableado. Entonces, ¿qué hago? Doy la orden. ¿Y qué sucede? Entonces, ahora va a ver cómo se comporta el voltaje aquí, a la salida, jóvenes, a la salida, durante el arranque. Durante el arranque. Cuando termina el arranque, el voltaje aquí es el mismo de entrada. Ya sabemos. Si es 380, 380, todo el tiempo, porque ya no está arrancando. Pero durante el arranque empieza en un valor que hemos definido nosotros y de ahí empieza a evolucionar, ¿no ve? No sé cómo y eso estamos bien. Entonces, cuando yo doy esa orden, jóvenes, y supongan que he ajustado esto es 40% a 50%, doy la orden, ¿ya? He dado la orden, y de aquí empiezo, primero, como he dado la orden, el marcador de partida suave, jóvenes, en sus terminales de salida aparece un voltaje de este valor. Si es 50, 50%. ¿Sí? Digamos, la tensión de entrada, ¿cuánto va a ser? 220, ya. De 220. 50%, 110 volts. Eso está saliendo. O sea, está entrando 220 trifásico de alterna y está saliendo 110 voltios. Sí, eso estoy aplicando. Ahora, ese voltaje que sale, ¿no? En la salida, jóvenes, ¿no? Si yo pongo ahí un voltímetro, entre fase, entre cualquiera o 3 voltímetros, si quieren, me va a dar inicialmente 110, que yo he ajustado en su potencia. Entonces el motor recibe, ¿cuánto? 110 voltios. ¿Está bien? Ahí nos quedamos. Cuando recibe esos 110 voltios, jóvenes, ¿no? El motor tiene que arrancar. El voltaje que le estoy entregando es 110. Como le estoy dando un voltaje al motor, entonces el motor, ¿qué hace? Empieza a consumir corriente y empieza a generar torque en su eje. O sea que el motor va a consumir corriente y además va a empezar a generar torque. Pero un torque que depende de esta tensión que le he dado inicial. En ese instante estamos. ¿Cuándo es la corriente en ese instante? El arranque. ¿Y cuánto es el torque? Entonces, ahí tienen la corriente. La corriente, esta es la corriente que el motor está recibiendo o está consumiendo, si quieren, en ese periodo, en ese instante, en el arranque. Corriente versus velocidad. Cuando está en el arranque, la velocidad es cero. ¿Cuánta corriente consume? ¿Su nominal? No. ¿Más grande que su nominal? Sí, pero no 6 veces. No lo de arranque directo. No lo de arranque directo, que sería lo máximo. Le damos, consume una corriente, ¿no? Que tiene un valor
En ese instante, debido a que yo le he puesto 110 voltios, 50% de ajuste de voltaje, y corriente pide esto, más grande que la nominal. Sí. Pero no pide el máximo, 6, 7 veces no pide. ¿Qué significa? Que el motor a la red de energía le está pidiendo una corriente baja. Y eso es lo que decíamos, ¿no? En arranque directo, en arranque estrella delta, autotrafo, ¿qué hemos buscado? En el directo pedíamos este grande, 6, 7 veces. En el estrella delta, el tercio de eso, el tercio. Y en autotrafo, un poquito más grande, ¿no? Ahora, con arrancador partida suave, dependiendo del voltaje que le estoy aplicando, tengo también, ¿no ve? En este caso, tengo que arrancar con un cierto valor. Y este es el valor de la corriente, con el cual inicia, jóvenes. Pero es bajo. Muy bien. ¿Y qué sucede con el torque? Torque que está desarrollando en el motor en ese instante, que se le aplica el 50% de tensión, y estamos en velocidad cero, arrancando, y el torque, fíjense, jóvenes, el torque que desarrolla, jóvenes, tiene un valor, este punto. Es un dibujo general. Desarrolla un torque, fíjense, menor que la nominal. Esto lo está haciendo en función del K y el voltaje de fase al cuadrado. Entonces genera este torque. Y con este torque, jóvenes, ese motorcito al cual hemos aplicado, tiene que empezar a moverse. Tiene que empezar a arrancar, jóvenes. ¿Ya? Tiene que arrancar. Eso es lo que tiene que suceder. ¿Ok? En el instante de arranque. Muy bien. Pregunta, jóvenes, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, porque vamos a ir evolucionando ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, jóvenes? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Lo siguiente. Tenemos que ir así, ¿no ve? Estamos en el tiempo de partida largo que le he puesto 20 segundos. Bien. Entonces, ¿cómo ahora aumenta el voltaje? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la corriente? Porque va a ir aumentando el voltaje. ¿Y qué pasa con esta corriente que consume el motor? ¿Y qué pasa con el torque del motor? A medida que también cambian esos parámetros. Entonces, en la salida, ya hemos visto que yo pues 50%, si esto era 220 ha salido 110, está bien, y ha empezado ya a moverse con esa corriente que hemos visto, su torque, y ahora está aumentando la velocidad, pero aquí, jóvenes, no cansa, pues, sino milisegundo a milisegundo el voltaje cambia. Y como ustedes pueden ver aquí, se ha empezado a mover, ha empezado a pasar el tiempo, ¿no ven? No sé, si quieren, diremos, 100 milisegundos, si quieren, digamos, ¿no? O un segundo, si quieren. Y el voltaje a la salida, jóvenes, ya no es el anterior, que era el 100, el 50% que pues, ya no es el 50, es un poquito más. Esto era 40, puse 50, ¿no ve? Sí. Ahora ya no es el 50. Aumenta un poquito, no sé, 55 o 52%, no importa, pero ha crecido. Y su avance, fíjense, es lineal. O sea que el voltaje aquí ahora ya es un poquito más grande. Como es un poquito más grande, eso le afecta a esto. Voy a ver en este caso, ¿no ve? Para el tiempo de arranque, cuando yo pongo un tiempo, yo estoy eligiendo el tiempo, jóvenes, tiempo, el más largo, 20 segundos, no 10, 20 segundos. Entonces, ¿qué pasa con en este caso, con mi corriente? Cuando es largo, ¿no ve? 20 segundos, la curva no es esta, sino es esta que está marcada con 2. Aquí, sí, esta es la curva.
Entonces, fíjense, la tensión ha subido un poquito, la corriente también sube un poco, jóvenes. Pero ya tiene velocidad porque ya está girando gracias a su torque. Pero su corriente, ¿no ve? Su corriente, que no es la de la directa, ¿no ve? Es mucho más baja, también crece un poco, ¿sí? Poquito, crece. Y su torque, jóvenes, también vamos a ver en este caso la de tiempo de arranque largo, que sería esta curva 2. Entonces el torque, por ejemplo, se mantiene en el mismo valor. No pasa nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? El motor sigue moviéndose, sigue arrancando. Entonces, sigue pasando el tiempo, jóvenes. Sigue pasando el tiempo. ¿Qué va a suceder? Aparece otro voltaje, ¿no es? Sí, más allá, no se pasa, digamos, este es 20, 10, 5 segundos por acá pasa. Ya tiene un voltaje aquí. Ya tiene mucho más que el valor inicial, que era 50%. No sé, pues estoy aquí, no sé, por ejemplo, puede venir, no sé cuánto por ciento será. Si eso 50, tal vez 65%, ¿no? Ese valor de tensión ya se aumenta. Pero fíjense, se está aumentando cada segundo que pasa. Entonces el torque también está aumentando. Y eso lo podemos ver en torque y en corriente. En corriente también, ¿qué pasa si estamos aquí? Fíjense. La corriente sigue, había crecido un poquito más. Sí, es más grande, sí, pero pequeño con respecto a esto. Está bueno, ¿no? Y su torque, jóvenes, a ver, veremos, estamos a la mitad de esto, más o menos lo mismo casi, pero está un poquito más, sí, más fuercita tiene. Y sigue pasando el tiempo, jóvenes, y sigue pasando el tiempo. Pasa 10 segundos. Estamos con una tensión aquí, ¿sí? De ese valor. Ha aumentado de 50 a 75%, ya, perfecto. 75% de 220. Saliendo hacia el motor, su corriente, jóvenes, está con este valor. ¿De qué? ¿Sí? Pero sigue siendo mucho más bajo con respecto a la arranque directo. Y su torque, jóvenes, su torque, fíjense, ha aumentado un poco más, acelerando. Sí, está acelerando, está evolucionando. ¿Ah? Pero ese torque con respecto al directo, fíjense, es bajísimo. Pero está manejando. Y luego, bueno, sigue, pues, no se detiene. Como yo he puesto 20 segundos, sigue el voltaje sigue subiendo a medida que pasa el tiempo hasta llegar a 20 segundos. Cuando llega a los 20 segundos, termina el arranque. ¿Qué tensión le estoy aplicando a los 20 segundos a mi motor? El 100% de la tensión. Los 220 le está llegando al motor, a la salida. Muy bien. ¿Y cuánto ya la corriente? Sí, ya ha terminado el arranque, estoy con mi velocidad nominal. ¿Y cuánto es mi corriente? Mi nominal. O sea que ha ido acelerando, ¿no? Pero la corriente se ha ido manteniendo más o menos y de ahí se ha ido bajando y cuando ya está terminando el arranque, cuando el voltaje que le estoy aplicando ya es el 100%, ya pasó el tiempo, mi corriente, jóvenes, que pide mi motor, ya terminó el arranque, es su nominal. ¿Y el torque? El torque también ha tenido este desarrollo, ha subido un poco su fuerza. ¿Por qué? Porque hemos aumentado voltaje, ¿sí? Y luego se ha establecido, ya cuando es su velocidad nominal, se ha establecido en su torque nominal. Y ha terminado el arranque. Y ahí entra el bypass. Y el bypass se cierra. Y a partir de ese momento, jóvenes, la tensión que estoy entregando al motor es el 100%. La corriente que está recibiendo el motor es su nominal. Su torque que está ejecutando en ese momento, ahora ya termina el arranque, el motor es su nominal. Y su velocidad también es su nominal. Eso es lo que sucede, jóvenes, con este tema, ¿ya? Eso es lo que sucede con este tema de cómo varía, jóvenes, el
el arrancador de partida suave ahí en la parte de la salida, ¿no? Si hay alguna duda, algo, jóvenes, voy a apagar la cámara ya para que ustedes se puedan ver mejor las láminas. ¿Alguna duda, jóvenes? Así trabaja. Vamos a ver todavía algún detallito. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Nada? Bien, seguimos entonces. Ya. Entonces, lo siguiente, jóvenes, ahora. Eso es cuando yo he puesto un tiempo de partida, intencionalmente largo, 20. Y cuando yo he puesto una tensión de inicio de 50%. Pero yo puedo cambiar esto. Yo puedo correr este tiempo para que 20 segundos, muy largo. Puedo poner la mitad, 10. O si quiero 5, o si quiero 2, no hay problema. Con eso que estoy haciendo, reduciendo el tiempo que dura la partida. Y este valor lo puedo mantener en 50, puedo subir a 60, 70, sí, eso es lo que se puede hacer. Entonces yo creo que ya están entendiendo qué es lo que pasa cuando hago esas modificaciones. Si yo modifico el tiempo, jóvenes, ¿vale? En este caso, ya el tiempo ya no es así largo de 20 segundos. Si lo pongo a la mitad, jóvenes, ya es 10 segundos, es mi tiempo parametrizado. Entonces la curva ya no puede ser esta, ¿no? Ya no va a responder así. En ese tiempo, jóvenes, tiene que llegar de un valor que yo elija. Si mantengo el 50, tiene que llegar en ese tiempo al 100%. Entonces esta rampa, si ven, esta rampa es más parada. Yo no quiero 10 segundos muy largo, es en 5 nomás. Entonces mi curva se viene así. Si mantengo este 50%, ¿no? Sí, así se va. Si quiero menos tiempo, fíjense, y se va haciendo la rampa mucho más parada. Ese efecto ustedes tienen que analizarlo. ¿Por qué? Porque el efecto, si bien el voltaje va aumentando, igual que el tiempo es largo, va aumentando, pero aquí aumenta de a poco. Y aquí va a aumentar cada vez, ¿no? Más y más. Por ejemplo, fíjense, cuando es 20 segundos el tiempo, a los 10 segundos mi tensión a la salida tiene este valor. ¿No ve? A los 10 segundos. ¿Sí? Con un tiempo de 20 segundos. Pero ¿qué sucede si yo le pongo, ¿no ve? Un tiempo, en este caso, más corto, ¿no ve? 10 segundos. ¿Sí? A los 10 segundos ya le está dando el 100% de su tensión. Ya está terminando el arranque. Entonces, ¿qué ha pasado? El tiempo lo ha achicado, entonces su respuesta, la variación de corriente va a ser pues diferente. Y el torque que desarrolla también, pues, ¿no? Porque tiene que ir rápidamente en un tiempo más corto a su nominal, ¿no? Y su velocidad también tiene que acelerar violentamente. Eso es lo que sucede. Yo puedo modificar los parámetros de tiempo y de tensión a aplicar, sí, a mi gusto. Y pongo un tiempo, no sé, el que quiera, y luego arranco. Si durante el arranque, jóvenes, estás, ¡bum!, se para. Yo he elegido los parámetros que los ajustes que he hecho no están bien, jóvenes. ¿No? Por eso es que siempre debe analizarse un poco la carga. La aplicación, ¿qué cosa es esto? ¿A qué cosa estoy arrancando? ¿Un motor jaula así? ¿De qué capacidad? ¿Pequeño, mediano, grande? Sí, ¿cómo? ¿Con qué características? Eso tiene que ver. Pero, antes de olvidarnos, este tipo, esta técnica de arranque puede accionar motores, sabemos. Pequeños, sí, no hay problema. Medianos también, grandes también.
pero un arranque, en este caso, con carga, no. En vacío, sí. Los medianos grandes en vacío puede. Los pequeños no hay problema, puede. Entonces lo que tenemos que ver es ese detalle. ¿Ya? Entonces cuando yo acorto el tiempo, ¿no? El tiempo lo acorto a 10 segundos y arranco, sí, está bien. Mi tensión a la salida de mi motor aquí va a ir aumentando mucho más rápido. En menos tiempo va a llegar de 50 a 100%, en menos tiempo. ¿Y qué pasa con la corriente? Ah, fíjense cómo sube la corriente. Por el hecho de haber disminuido el tiempo. ¿Qué pasa si lo disminuyo más? 5 segundos. Este viene así, jóvenes. Así se va a venir. Más, así se va a venir. Entonces, en un pequeño tiempito, casi ya me va a pedir el 100% de el arranque directo. O sea, me va a pedir los miles de amperes que hemos dicho ya. Y ahí ya no sirve. Ya no es conveniente. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo al sistema, jóvenes, le estoy pidiendo, ¿no? Lo que está entregando, ¿no? Y lo que está pidiendo es muy grande, jóvenes. Y eso no es posible. Por eso es que no podemos colocar el corte, el arranque sería abrupto, exacto, ¿no? Al 100%, un cambio, un salto, no. Unas corrientes que están de pequeña, se sube a un torque igual, no. No estoy haciendo pues lo que hemos dicho, ¿no? Que haya menos exigencia, que haya la corriente varía poco y sea pequeña, y que los sacudones de torque no sean como son, ¿no? No haya, sea suave. Entonces, por esas razones que los tiempos cortos no son adecuados para temas de arranque de partida suave. Y como han leído en el manual, han debido ver. No se puede hacer arranques con tiempos de partida del motor cortitos, sino tiene que ser su tiempo de partida largo. ¿Ya? Ahora, ese de tiempo de partida largo, jóvenes, ¿no? Como han debido leer el manual, recomienda el fabricante que tiene que ser el que parametricen para este caso, para su arrancador, el tiempo de partida que se pone, ¿no? Que varía de 0 a 20, tiene que ser, dice, mayor tiempo al tiempo de partida del motor que nos da el fabricante. Si el fabricante me dice que el tiempo de partida de este motor es 5 segundos, eso no me está diciendo con arrancador de partida suave. Me está diciendo que cuando le doy la 100% de la tensión, en 5 segundos arranca. Y cuando uso yo arrancador, no voy a poner 5, ni 4, ni 3. No sirve, no va a dar. Me dice que es un tiempo largo. Entonces usaré, pues, no sé, 10 segundos, 15, 20. Pero también nos dice bien claro, ¿no? Que hay que analizar estas curvas. Y hay que usar, hay que ver el motor, la carga resistente que aparece. Y en función de eso, ¿no? Si le doy muy largo, puede que no termine adecuadamente su arranque. Entonces tengo que regular, ¿no? Tengo que regular. De ahí viene la importancia de estos equipos que a la hora de usar. Mucha gente no quiere usar esto. ¿Por qué? Porque no saben qué tiempo van a poner, en qué tensión. Ah, ponle 20, si arranca, boom, sale. No, mejor, no, dicen. Sí, usaré nomás. Pero se puede, solo que hay que analizarlo. Es un tema, ya les he dicho, complejito, el tema de la... ¿no? ¿Y qué tiempos son adecuados? Tal vez me pueden preguntar a ustedes. No les voy a dar, no es receta de cocina, no es para hacer pan, a ver, harina tanto, así, no. Hay que ver la aplicación. Si el motor es chico, mediano, grande, ¿qué es? ¿No es bomba? ¿Es ventilador? ¿Qué es? No sé, ¿no? Hay que ver. Y luego, bueno, pues hay que tomar unas decisiones, ¿no?
¿Qué pasa si a la primera vez lo pelado? Está arrancando y ¡boom! Se para. Si yo he elegido las protecciones y todo correcto, no hay lío, no me hago problema. Pero si no he elegido bien nada, ¿no? Con certeza ya está dañado. Entonces tiene que tener ya la protección correcta, todo. Ahí lo arranco. Si me he excedido en el tiempo, clarito será que no va a terminar el arranque, ¿no? Y yo me voy a fijar cuando está arrancando, a ver, cómo aumenta la velocidad, está aumentando o aumenta el tiempo, está aumentando, en vez de la velocidad crezca, está bajando la velocidad. Entonces ya ahí lo puedo parar, porque ya no está haciendo lo que quiero que haga, ¿no? Entonces, detalles hay que ir fijando. Entonces lo reduzco el tiempo, vuelvo a arrancar y veo, sí, la velocidad aumenta, y listo, perfecto. Si quieren un poquito más fino, puede ser aumentarle un poquito más, etcétera. No se puede hacer eso. Entonces, este equipamiento así trabajamos. Ahora, en el tema de torque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando les he bajado el tiempo? Cuando les he bajado el tiempo, jóvenes, el torque a la mitad, ¿no? A 10 segundos, el torque ya no se comporta como este, ¿no? Fíjense cómo se comporta. Ya llega a valores, ¿no? Va aumentando, sí, más abruptamente. Su fuerza en el eje va aumentando mucho más. Eso significa que lo está acelerando más rápido al motor. Puede manejar, no importa la carga, no hay problema, lo puede vencer, más grande que la nominal incluso. ¿Sí? Y luego se establece también. Pero así te va. Esta es su característica. Con respecto a este, sí, todavía es bajo, ¿no ve? Con respecto al arranque directo. Entonces, dependiendo del tiempo que ustedes ajusten, más parado, esto se va a ir así también, jóvenes, ¿no? Un poquito más largo para ir por valores intermedios. La importancia es de que esto que está aquí con 3 jóvenes, esta es la curva de carga de la carga resistente, jóvenes. Lo que se coloca al eje. Ejemplo, dice un ventilador, el aspa empieza a girar, aumenta su velocidad, pero el aire ya tiene presión, hay flujo, entonces necesita más torquecito, va aumentando, o sea, la carga es resistente, ese ventilador, ese aspa ahí, la carga es resistente, se aumenta, ¿no? Y mi torque que mi motor hace siempre debe ser mayor que eso. Algo y ves así, no hay problema. Ahora, si no, también un poquito más corto lo puedo hacer, no hay lío. Tenemos que ver. Y este es el comportamiento, digamos, del torque cuando le aplicamos esas tensiones que salen de la... Su comportamiento es cuadrático, ustedes ya saben, ¿no? Sí, es cuadrático. Comportamiento del torque es cuadrático durante el arranque. Cuadrático, sí, está bien, no hay problema. Porque es K por voltaje de fase al cuadrado, ¿no? La corriente, como ustedes pueden ver, esta corriente aumenta, ya sea corto o largo, pero va aumentando, sí, va aumentando, ¿no? Va aumentando en función del voltaje que ustedes están aumentando también. Es proporcional. Y esto es también proporcional. ¿Ok? Así trabaja. Eso es lo que hace el arrancador de partido suave. Nosotros no necesitamos entrar a la electrónica, jóvenes. Y muchos equipos que vamos a ir viendo, hoy van a ver en la práctica, ustedes cuando ya trabajen, no necesitan entrar a la electrónica. Lo que necesitan es entender estas curvas que les da el fabricante y en sus casos analizarla como sucede, lo que pasa. Dependiendo de la carga, no sé si su curva será de este tipo, si es ya no es un ventilador, es otra, tiene su curva resistente. Pues. Si esa curva resistente está encima, por ejemplo, de esta, ¿no? Está por aquí, ya no me sirve este tipo de estos tiempos, estos ajustes, no me sirven. No me sirve. ¿Por qué? Porque la carga resistente está encima. Significa que jamás se va a mover, nunca se va a mover.
Aquí, cuando le aplica esta tensión, la carga existente es más pequeña, se mueve, pero poquito a poquito. Y el torque está así, y la carga existente está por ahí, fíjense, ¿no? El torque sigue aumentando, la carga se queda abajo, más torque, entonces más, acelera más, hace más, y lo acelera más, ¿sí? Y la carga existente también va creciendo, ¿sí? ¿No? Tiene su comportamiento también este. Lo importante es que durante el arranque, jóvenes, durante el arranque, jamás el torque debe ser menor que el torque existente. En la corriente no hay problema, está en función de eso. Pero esta también varía proporcionalmente a lo que varía la tensión. Pero lo importante es que no es, si quieren, elevado con arranque directo. Ok. Y bueno, ustedes pueden elegir esta tensión, más un poco más, no hay problema. Pero tal vez alguien diga, y puedo poner 90%. Fíjense, si pongo 90%, jóvenes, la variedad, ¿cuánto voy a poner? 20 por 20 segundos, entonces la curva va a ser de aquí hasta aquí, así. O sea, casi una línea recta. Le estoy dando casi toda la atención. Que directo, jóvenes. Entonces, ¿aquí qué va a ser mi curva? Así va a ser mi curva. O sea, le estoy dando una corriente grande. ¿De dónde viene esa corriente? Del Estado. Igual va a venir. No es conveniente. No voy a hacerlo eso, ¿no? Por eso nos dan estas curvas. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer una comparación ahora entre las técnicas de arranque anteriores más el arranque, en este caso, con arrancador de partida suave. Pero esta comparación lo vamos a hacer de arranque directo, que sirve para jaula y pequeño, y también arranque directo para motor jaula mediano grande con arranque en vacío, ¿ya? Para esos casos con el arrancador de partida versus. ¿Por qué? Porque el arrancador puede reemplazar, puedes aplicar a un motor pequeño, porque también puedes aplicar un motor mediano grande, pero si arranca sin carga, pero no sirve con carga. Eso es muy importante, ¿no? Si tiene un arranque con carga, ¿no? Con autotrafo, tendría que ser su solución, ¿no? No es posible, digamos, usar arrancador de partida suave. Entonces sí podemos usar en reemplazo de las técnicas de arranque directo. No quiero usar el directo, voy a usar arrancador de partida suave para ese motor. Listo, no hay problema. Porque, bueno, es mucho mejor. Para una estrella delta, me dice, no, yo no voy a usar estrella delta, voy a usar este arrancador. Me parece que es menos perturbador del sistema, etcétera, etcétera. Listo, no hay lío, porque da. Pero si hay un arranque con carga, jóvenes, no, entonces para eso no me sirve. Ok, aquí vamos a ir viendo un poquito esa evaluación. Tensión del motor que se aplica al motor versus tiempo, el tiempo que le aplicamos en el arranque, es lo más que nos interesa. Pero vamos a ver los tres tipos: arranque directo, arranque estrella delta y arranque suave. Cuando nosotros arrancamos en forma directa, jóvenes, ya conocen los esquemas, ¿no? ¿Qué tensión le aplicamos al motor cuando arrancamos directamente? Entonces ya en la cabeza yo tengo el esquema de motor jaula pequeño. ¿Qué tensión le aplico de inicio? Su nominal, el total, le aplico el 100%. ¿Y qué sucede cuando le aplico el 100%? Su corriente, jóvenes, me pide 6-7 veces su nominal. Grande, ¿no? ¿Sí? Esa es su curva del arranque directo, el verde. En estrella delta, motor mediano grande, jaula, arranque en vacío. Lo arranco en estrella. ¿Qué tensión le aplico de inicio? El 58% de su tensión nominal. Y lo hago trabajar así unos cuantos segundos, ya saben, y después ¿qué hago? Lo conecto en delta para que trabaje en condiciones nominales. Pero hay un salto, ¿no? Sí.
Ya hemos visto. ¿Qué sucede con su cociente? Cuando arranco con el 58%, la corriente de partida que pide ese motor mediano grande en arranque en vacío es el tercio, hemos dicho una vez, un tercio. Y se mantiene más o menos ahí, y luego cuando lo cambio al delta, hay un salto, hemos dicho una vez. ¿Sí? Y así trabaja el estrella delta. ¿Y qué pasa con el arrancador de partida suave? Yo fijo el tiempo de partida, ¿sí? Y además fijo la tensión. ¿Qué tensión le voy a aplicar? 40% mínimo y 100% máximo. Y le aplico una tensión, no sé, 40 si quieren, no importa, 40 por decir es lo mínimo, lo aplico una tensión de 40. Si quieren 58% lo pongo aquí y la curva hace recto hasta ahí y de ahí va a ir la pendiente, ¿no ves? Eso es simple de usar, pero le aplico una tensión. En función de esa tensión que le aplico, jóvenes, ¿no ve? ¿No? Si le aplico el menos que el 58, un 40%, la corriente que va a solicitar el motor en el arranque ya no es más pequeña que el de estrella delta. Y es mucho más pequeña que el directo. Y se mantiene, jóvenes, más o menos constante, más o menos. ¿No? Durante todo el arranque, sí, porque esto va aumentando su tensión de a poco y su corriente también va creciendo más o menos en función de esto, ¿no? Hasta llegar a su condición nominal. Ese es su curva. Entonces, de este análisis, cuando se ha fabricado este equipo y han logrado los fabricantes esto, bueno, han dicho, es la mejor técnica, ¿no? Es lo mejor. No perturbo eléctricamente y no perturbo mecánicamente. No hay exigencia eléctrica al sistema. No voy a generar paradas de otros motores. No hay sacudones, estrés mecánico que reduce su vida útil. ¿No? Sí, sí, está bien. Su corriente de partida se reduce. Una gran ventaja. En el torque, bueno, es algo parecido. Cuando arranca en forma directa con el 100% es el verde. En estrella delta es este otro que ya saben que hay que cambiar de tensión al delta, sí. Y este es el arrancador de partida suave. Como ustedes pueden ver, es, si quieren, un torque, sí, reducido. Pero lo importante, jóvenes, lo importante es de que, ¿vale? Las exigencias mecánicas que podemos ver, no son elevadas. Esos sacudones, esos estrés, ¿no? Que hubiesen visto en el laboratorio, pero no podemos hacerlo ahora, ¿no? Entonces es su comportamiento, jóvenes, de este tipo de arrancador de partida suave. Y bueno, si hay necesidad de usarlo, lo usamos, jóvenes, ¿ya? Ventajas. Ventajas, vamos a arrancador, ¿sí? Más o menos todas aquellas que podemos, se pueden notar, que el fabricante nos dice, estas son las ventajas, ¿no? Frente a los otros. Bueno, está bien. Uno dice arranque y parada suave. Bueno, el arranque es suave porque no es, a eso se refiere. Suave significa que no haya perturbación eléctrica ni mecánica. A eso se refiere. Arranque sin mucho esfuerzo, sí, no hay mucho, no hay estrés, si quiere. Las corrientes, los picos ya no existen, se reducen, no hay esos picos como en el estrella delta o como esto. No hay fluctuaciones de tensión en la línea, eso es lo importante. No generó caídas de voltaje. Cuando con arranque directo, jóvenes, la gente de partida que solicito es grande y ahí generó caídas de tensión. A veces que pueden sobrepasar los valores normales, estándar, y tengo problemas. Otros motores pueden dejar de trabajar, otros motores reducen su velocidad y tengo un lío. Entonces no se produce esto. Alivio en la línea de alimentación, ¿qué es eso? Es lo mismo casi que el otro, o sea, pedimos menos corriente, eso se llama. Aliviar significa que es menos exigencia de corriente.
Reducciones de esfuerzo mecánico en el accionamiento durante la arranque, sí, pues ya hemos hablado. Hay menos estrés. Ahorro significativo del cableado, sí, simple el cableado. Reducción de espacio usado dentro del tablero para armar este esquema, sí, también. El arrancador no es muy grande, jóvenes. Depende de las potencias de los motores, es pequeñito. Por eso hay un ahorro significativo en el espacio de uso dentro de un tablero, ¿no? En un tablero yo puedo poner tal vez 2, 3, 4 arrancadores, no hay problema. A eso se refiere. Maniobras sin mantenimiento, sí, es un equipo electrónico. ¿Qué mantenimiento voy a hacer? Requinte. Sería el único. O sea, volver a apretar los pernos de vez en cuando porque hay vibraciones y se puede aflojar. Uno. Dos, limpieza de polvo, suciedad con una compresora de aire y listo. No hay más. Mantenimiento, ¿qué mantenimiento? Manejo extremadamente sencillo, sí, cualquiera puede manejarlo. No necesitamos ser un experto, ¿no? ¿No es? Bueno, pero tiene sus detalles, pero su manejo no se refiere a conocimiento, sino al manejo sencillo, ¿no es? Y este último, bueno, eso tiene que ver con temas de montaje. Eso significa el encastre perfecto, dice sistemas modulares silios. Estos son, como les puedo decir, elementos mecánicos que entran en los tableros y sobre eso se hace el montaje del, una Rieldin, por ejemplo, ¿no? Se hace el montaje del arrancador de partidos. Es tema de montaje. Entonces, esta es su listita, si quieren, de las ventajas que podemos sentar en forma general con arrancadores de partidos. Ahí tienen un ejemplo, un arranque que pueden ver aquí, si quieren, un arranque de un motor, si quieren, ¿no ve? Con un arranque que ya conocen ustedes, ¿no es? Un arranque, ¿sí? Que lo conocemos, bueno, no hay mucho problema. ¿Y cómo cambia si quieren cuando ustedes en vez de usar esto quieren usar arrancador de cableado? Se reduce, es menos complicado, etcétera, etcétera, se usa menos espacio en el tablero, etcétera, ¿no? Es bendito para mostrarlas, digamos, ¿no? Ok. Aplicaciones estándar, las normales. Aplicaciones típicas, vamos a ir viendo esto otro más a detalle, un poco más allá, ¿no? Para máquinas, para materiales de construcción, prensas, escaleras eléctricas, sistemas de transporte, esos cintas transportadoras, bombas, ventiladores, sistemas de control de temperatura, cintas transportadoras, compresoras en sistemas de enfriamiento o para accionamientos en forma general. Sí, esto lo vamos a desglosar ya. El fabricante mismo es un poco más a detalle. Esto del fabricante, esto es del manual, sí. Pero después un poquito más lo precisa. ¿Ya? Nos digamos para un análisis un poquito más somero, si quieren. ¿No? Sí. Esas son las aplicaciones, casi en todo, si quieren. Ok. Entonces vamos a ir viendo, ya conocemos el 3LW30 y ahora vamos a ir conociendo el 3LW40. ¿Ah? Ese 3LW40, ¿no? El 3LW40, ya les había dicho que es una versión una versión, como podemos decir la palabra, una evolución del 3LW30, que ha nacido jóvenes, ¿no? La ciencia inicialmente agarró el 3LW30, Siemens ha empezado a fabricar para motores pequeños, y bueno, con el tiempo han ido pidiéndole la misma industria, ¿no? Había necesidades para motores grandes, porque tienen el mismo problema con motores más grandes, y peor el problema es esas exigencias eléctricas es peor. Entonces han ido evolucionando y han fabricado, ¿no? Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, que ahora ya hay para motores muy grandes, pero ya no tiene el mismo nombre. Sí, también hay otro detalle, desde que tiene más prestaciones de servicio.
sea, ya lo han estudiado en base a esto y lo han puesto algunos otros detalles más importantes que son, y lo han ido en el arrancador de partida suave. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa es la evolución que se tiene, jóvenes. Y esa evolución hay que ir entendiéndolo porque el equipo se está sofisticando cada vez más. Como pueden ver aquí, el 3RW30 tenía 2 levas de ajuste, nada más, ¿no? Es lo que hemos visto. Y aquí vamos a ver ahora que este 3RW40 ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 levas de ajuste y otros elementos más. Este tenía aquí unos terminales que eran 5 que se usaban. Ahora vamos a ver terminales aquí abajo, terminales aquí arriba, el doble de esto si quieren. ¿Pero para qué? ¿Sí? Para análisis, ¿no? Para manejo, ya en este caso, también de los mismos motores que pueden manejar esto porque se aplica, pero ya tiene unas prestaciones de servicio, si quieren, un poco más avanzadas. Ya tiene. ¿Ya? Es por esa razón de que hay esta evolución. ¿Ya? Ahora, a mí me va a ver esta evolución y hacer esta comparación, ¿no ve? Entre el 3RW30 y el 3RW40. Esto nos va a llevar, sí, hay que hacer algunas comparaciones entre uno y otro y hay que entrar en detalle, ¿ya? Y bueno, podemos ir a observar detalles. Por ejemplo, este cuadrito que ven aquí, es lo que ya hemos hablado, es del 3RW30 nomás, ¿ya? Todavía hay limitaciones cognitivas, ¿no? Ya no hay problema, ¿no? Estas son esas ventajas que hemos visto, que ellos ahora, fíjense, lo detallan ya no en muchos, ¿no? Sino algunas funciones que tiene ¿no? Sí. No hay mucho lío, jóvenes, no hay mucho problema, ¿ya? Pero son los mismos, si ustedes van a leer lo mismo, pero este es del 3RW30. También es del 40, pero del 40 es mucho más, ya vamos a ir viendo, ¿no? Y estos son sus beneficios, digamos, ¿no? Pero si voy a leerlos repitiendo lo mismo que aquí hemos visto, ¿sí? Lo mismo, esto era general, y aquí es parcial, si quieren, ¿no? Por ejemplo, a ver, reducción de la corriente ya les hemos dicho. Reducción de picos del par, del torque, sí, también hemos hablado. Bajas pérdidas de energía gracias al bypass integrado, está bien. Les he dicho de que cuando termina el arranque, entra el bypass y ya no se dañan los tiristores. Sí, eso es. Se puede parametrizar sus potencias. 3 potencias. Pueden ustedes ajustar al valor que quieran. Sí, eso es lo mismo, pues. Y los beneficios que se obtienen son estos, ¿no? Ahorramos costos, espacio, ya hemos hablado. La puesta en marcha es rápida, sencilla y simple. Pues el arranque es pichula, no hay problema. La reducción de temperatura en el armario ahí adentro también no calienta mucho por el tema del bypass. Simplificación de los accionamientos de la carga, sí, pues es. Y la simplificación del sistema de lanzamiento, el cableado, la alimentación no es complicada, sí. Está bien. Ya lo hemos hablado por eso. Ahora vamos a entrar un poco ya a ver el 3RW30 y 40. ¿Sí? Con un poco más de detalle, con algunas otras características que tienen, a ver, para algún momento ustedes decir, no, yo voy a usar el 40, el 20, ya no es solución, o si es solución es un poco, para mí, ya no quiero. Tampoco puedo decir porque no quiero. Este es más costoso el 40 que el 30. Sí, no es aquí cuestión de gustos, ¿no? Porque no quiero ninguno, me va a comprar el último y listo, ¿no? Y me va a costar un ojo de la cara. Si mis solicitudes de servicio no son esas, siempre busquen ustedes lo más simple, ¿no? Y si no cumple las solicitaciones de servicio que ustedes quieren, pasen, pues evolucionen, ¿no? Uno más, y eso lo vamos a ir viendo. Ok. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿Está ahí? ¿Alguna duda? Buenos días, ingeniero. Una consultita. Sí, adelante. Estos variadores, ¿pueden manejar dos motores o varios motores? ¿Es ventajoso, El ingeniero? arrancador de partidos no son variadores. Sí, me saca de El partida. variador es otro equipo.
Sí, pueden manejar dos motores, pueden, pero hay que tener cuidado. Eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pueden manejar, sí, pero hay que tener ciertos cuidados. No hay lío, ¿ya? Y ese lío está en el dimensionamiento, no hay problema, se puede usar. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo un poco más allá, pero no es conveniente, no es recomendable, ¿ya? Pero en algún caso podría darse, y si ustedes lo quieren usar, lo usan, ¿ya? No se olviden que maneja solamente en el arranque, ¿no? Cuidado que estén pensando otras cosas. Solo es para arrancar. Y yo puedo usar para arrancar dos motores, sí. Pero no crean pues que es el mismo nomás, ¿no? No. Son capacidades ya diferentes. Son capacidades. Los motores tienen condiciones para poder arrancarles dos o tres. Tienen que ser iguales. La potencia del arrancador tiene que ser mucho más grande. O sea, tiene sus detalles, pues, ¿no? Pero es más conveniente, y les diré, que tenga cada uno. En algún caso, si quieren, pueden hacer con dos. Bueno, no hay mucho lío, no hay problema, pero tienen que sopesar todos sus detallitos que tienen, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo un poquito, ¿ya? Pero lo recomendado, joven, por el propio fabricante, como ustedes estarán leyendo el manual, no es de uso exclusivo, ¿ya? Como siempre, ¿no es? Alguna vez siempre queremos salir del estándar, de la norma que el fabricante hace, ¿no? Y bueno, pues siempre está bueno la pregunta, ¿no? Ves cuando hay el fabricante viene y me explica esto, yo también le pregunto algo así, ¿no? ¿Puedo arrancar dos motores de diferentes potencias? Ya me dice, no se puede, no se puede hacer cualquier cosa, me dice, ¿no? Sí, verdad. Y para eso, jóvenes, lo único que hay que saber es lo que estamos viendo, la teoría. Y en función de la teoría, de la lectura del manual, ustedes van a responderse solitos. No, no es tan conveniente. Y todo depende cómo se maneja, o sea, hay varios detalles en el mando, todo, ¿no? Sí. Pero en una aplicación así, si quieren, ¿puedo manejar? Sí puedo. Pero el arrancador ya no es pues el de manejar un hito y luego arranca otro, ¿no ve? No. Los dos a la vez, dice su compañero. No, se puede, sí, pero ya el arrancador es diferente. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok. Bien, ahí vamos a quedar, jóvenes. No os voy a quitar más tiempo, ¿ya? Porque hay que entrar al otro y el otro es un poco largo porque son evoluciones y vamos a ir viendo un poco de detalle, ¿ya? Y lo vemos nomás en clase normal con esta horita que me han permitido ustedes, si recuperado, digamos, la clase del viernes. Y vamos a ir trabajando la siguiente clase sin ningún problema, ¿ya? Ok. Entonces, si no hay más dudas, les dejo tranquilos, que tengan un lindo domingo, ¿ya? Y hasta luego. Luego dije